te bendiga, hermano. Muy agradecido por la invitación que me hacen para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios en este día. A veces nuestros hermanos han pensado que el devocional es una práctica. No, el servicio devocional es eso, rendir la devoción a nuestro Dios, empezar el día dándole la honra y la gloria que Él demanda y que Él merece. Bueno. Antes de entrar, hermanos, al tema, vamos a orar una vez más. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, nuestro Dios, por este día que nos ha dado, por la bendición, Padre, de haber descansado, de haber estado en nuestro hogar, con nuestras familias, y estar rodeados, Padre, de tanto hermano que busca serle agradable en todo lugar. Y agradecidos, Padre, por estos momentos de meditación que nos da en su palabra, de edificación, y agradecidos también por mis hermanos aquí presentes, Padre, que han hecho un esfuerzo y han sido cumplidos, responsables en su deber. Rogamos, Padre, que ahora usted llene nuestros labios y que nos abra la mente y que toque nuestro corazón, Padre, para que sea la buena tierra que reciba la semilla con mansedumbre, para de esta manera, Padre, ser edificados y prepararnos más en este día para cumplir nuestro ministerio, usted, Padre, nuestro servicio como hombres suyos, Padre, como hombres de Dios, como predicadores de la palabra. Gracias por sus bondades. Bendíganos siempre, Padre, se lo imploramos todo en el nombre de Cristo. Amén. 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 Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versos 35 al 38. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 35 al 38. Nos habla acerca de la mies. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y si ustedes recuerdan, hermanos, allá en el capítulo 20, versos del 1 al 7, nos habla de aquel padre de familia que tiene una viña y que sale a contratar obreros para su viña. Sale muy temprano en la mañana, a las primeras horas de la mañana, sale a mediodía, sale por la tarde y sale, hermanos, faltando una hora para que se cerrara la jornada laboral a contratar obreros para su viña. Hermanos, el hombre siempre ha buscado crecer, progresar. Las familias, hermanos, especialmente nosotros los padres, porque todos los que estamos aquí estamos casados, aunque no todos hemos tenido todavía esa bendición de ser padres, queremos que nuestros hijos se preparen, que nuestros hijos triunfen en la vida, que sean profesionistas, que sean técnicos, mínimo trabajadores, hermanos, personas de bien. Nuestro Padre Eterno, hermanos, también desea que sus hijos triunfen. En su palabra, hermanos, nos habla del reino de los cielos, nos habla de la viña del Señor, y también nos habla del obrero de Dios. Y esta frase, hermanos, será el tema que estaremos viendo hoy, el obrero de Dios. Vamos a ver 4 asuntos por la pregunta, hermanos: ¿cómo quiere Dios a su obrero? El obrero es de Dios, el hombre de Dios. ¿Cómo lo quiere Dios, hermanos? Y la primera respuesta que encontré cuando preparaba este tema, mis hermanos, es que Dios nos quiere diligentes. Dios nos quiere diligentes, Dios lo quiere diligente, hermanos, y es comprensible. La palabra diligente, hermanos, la definición tradicional que nos han hecho es la de una ardiente aplicación. Y hemos puesto el ejemplo, hermano, de que, por ejemplo, si alguien estuviera cayéndose y estuviera agarrado de una ramita y estuviera despegado de la orilla, uno se tira y uno se estira. Imagínense que fuera su hijo, y uno hace hasta lo imposible por tocar aquello, así como esas películas que hemos visto, y uno se estira con una ansiedad y con un deseo, y a veces a punto de irse también. Eso es diligencia, una ardiente aplicación. Los sinónimos, hermanos, nos ayudan a entender más la diligencia. Diligencia, hermanos, es sinónimo, fíjese, esmerado, aplicado, activo. Eso por deducción lógica lo podemos ver. Pero atento es sinónimo de diligencia. Cuidadoso, sinónimo de diligencia. Presto. Fíjense, estas dos palabras, atento y cuidadoso,
nos indican que no nada más es esa actividad que voy a tener, ese cuidado, sino que yo tengo que estar viendo lo que estoy haciendo para mi Dios. Y hermanos, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestra actividad tiene que ver con las almas. Imagínense, hermanos, la responsabilidad tan grande que tenemos como hombres de Dios al servir a nuestro Dios como sus obreros, y esa demanda de Él de que Dios nos quiere diligente. Y el apóstol Pablo, hermanos, allá en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 15, ¿se acuerdan? Sé que la sabemos de memoria. Procura con diligencia, acuérdese, atento, cuidadoso, activo, esmerado, con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Va a llegar un día, hermanos, en que no todos van a ser aprobados. Como hombres de Dios, hermanos, esa diligencia nuestra, fíjense, nos va a llevar a buscar ser aprobados para nuestro Dios. Y luego nos sigue diciendo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué avergüenza un trabajador, hermanos? Flojo, impuntual, desaliñado. La gente con estas virtudes, hermanos, son las primeras gentes que se van de las empresas en los recortes, o es la gente que, hermanos, no progresa en su vida profesional o laboral. Lo van a tener relegado ahí, el peor turno, el peor lugar, porque está faltando, hermanos, a esa diligencia, a ese buscar ser aprobado. Que como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sabemos que el sentido primario es trazar bien, dividir bien, pero yo agregaría ahí, hermanos, citar bien. Y en ese citar bien, primero vivirlo yo. Lo que le digo a mis hermanos a través de nuestras predicaciones y estudios, primero me lo dije a mí, me lo digo yo, y primero lo vivo yo, hermanos, y luego espero que ellos también imiten el ejemplo que estamos siguiendo de nuestro Señor, de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tenemos que procurar con diligencia ser hallados por Dios aprobados, presentarnos a Dios aprobados, sin nada que nos avergüence. Romanos capítulo 12, verso 11, hermanos, dice en lo que requiere diligencia. Fíjense, Romanos capítulo 12 nos habla acerca de los deberes cristianos, hermanos. Y ahí nos dice que en lo que requiere diligencia, y ahí vamos a hacer el alto, y qué más importante, hermanos, que lo que nos trajo a la escuela. Todos nosotros, cuando llenamos la solicitud, usted me puso, porque amo las almas, quiero llevar el Evangelio. Eso fue lo que nos motivó. Si usted me hubiera puesto, es que quiero predicar mejor, es que quiero ganarle a los testigos, como algún estudiante llegó a decir, es que me gusta mucho predicar. No son razones, hermanos, que nos llevan al ministerio. Son actividades de la vida ministerial de predicador, pero mis hermanos, la actividad principal es el llevar el mensaje de vida a la gente, salvar almas. Así que en lo que requiere diligencia, hermanos, como lo dice Hebreos 2, 1 al 3, no descuidar, hermanos, el anunciar el Evangelio. No descuidar, hermanos, el cuidado a la hermandad. Porque como los líderes, hermanos, nosotros tenemos que estar ahí alertas. La iglesia, mis hermanos, es ese rebaño de nuestro Dios. Y nosotros tenemos el privilegio, en mi caso tengo el privilegio de ser pastor, y no en el sentido sectario, sino en el sentido bíblico. Y hermanos, tengo el deber, y me lo digo y me siento que no estoy a la altura, hermanos, del cuidado de la hermandad. Así que en lo que requiere diligencia, hermanos, anunciar el Evangelio, cuidar a la hermandad. Proverbios 12, 27 y 24, ¿no? 24 y 27, o Ezequiel 3, 16 al 20, nos hablan acerca del cuidar de la atalaya, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, hermanos, en el trabajo material, poniendo la muestra. Fíjense, el hombre de Dios, a veces olvidamos que somos eso, hombre de Dios. Una palabra, hermanos, que lo dice todo, que lo encierra todo. Y el hombre de Dios, hermanos, muéstreme un hombre de Dios en la Biblia pusilánime, flojo, negligente. Tenían cualidades, mis hermanos, que Dios los traía. A lo mejor está pensando Jeremías, hermanos, era un gigante en nuestro Dios. Nadie le hizo caso, pero él nunca, hermanos, se rindió. Su ministerio por muchísimos años, 40 o 50 años, hermanos, y siempre firme, siempre fiel, y siempre diciendo, así dice el Señor. Así que nosotros, mis hermanos, tenemos que ser la muestra de nuestra hermandad en el trabajo. Con remangarnos la camisa, agarrar la pala, agarrar la escoba. Miren, dice un dicho que el ejemplo arrastra. ¿Qué hacía nuestro maestro? Hacía y enseñaba.
Él no era un hombre de palabras, no, iba y te ponía la muestra y luego te daba la enseñanza. Eso es lo que Dios requiere de nosotros, hermanos, en cuanto a la diligencia. Y en la iglesia del Señor, hermanos, no hay señorío. Todos estamos en el mismo nivel. Aunque todos tenemos diferentes talentos y todos tenemos diferentes responsabilidades que cumplir para nuestro Dios por esa misma diversidad de talentos. El obrero de Dios, hermanos, ¿cómo lo quiere Dios? Dios lo quiere preparado. Fíjense, muchos hermanos, tristemente, hermanos, olvidan esta parte vital de su ministerio y dejan de prepararse. Esa preparación, hermanos, viene a través del estudio diario diligente. No es nada más la lectura y rápidamente hago un tema porque voy a predicar. A veces me asombraban hermanos que rápidamente hacían temas. Cuando estaba en la escuela en homilética, hermanos, oiga, una vez me pasé toda la noche haciendo temas. 4 temas nos encargó el hermano Florida, porque los temas eran temas listos para predicar. No era nada más sin revisar si había paralelismo, sin revisar si no eran hermanos los asuntos o primos, o sea, no, vamos a alimentar a la iglesia del Señor. Así que yo tengo que buscar ser un hombre de Dios, un obrero de Dios, hermanos, preparado, con mi estudio diario. Y cuando termine la escuela, mis hermanos, ya sin prisas, van a volver a repasar lo que vieron aquí. Aquí es volando, hermanos, intensivo. Pero va a llegar el día en que, miren, van a agarrar sus notas, van a poder volver a repasar y van a encontrar, oye, esto no lo vi, y ahí tienen sus apuntes, no me acordaba, y van a alimentar su espíritu, hermanos, y entonces sí van a estar preparados para alimentar a la iglesia, para compartir. Si ustedes no se alimentan, si ustedes no estudian, hermanos, ¿qué le van a dar a la iglesia? ¿Se acuerdan la frase de Paco, miguitas con huevo? Que rápidamente llegan, a veces nos agarran en curva o a veces rápidamente, oye, necesito que prediques a las 9 de la mañana, me habló un día el hermano David, ¿qué es la clase tú? Oye, pues a lo mejor ahí sí rápidamente haré algo, pero si yo ya estudié, si yo soy este obrero de Dios preparado, hermanos, yo tengo material de donde echar mano, yo tengo algo que compartir con la hermandad para su edificación. Eso es lo importante, porque no es llenar los 35, 40 minutos que tenemos, no es el estudio, no, la edificación de los santos, construir, ayudar a construir su vida espiritual, hermanos, para que estén delante de Dios dignos, porque obreros de Dios no nada más somos nosotros los predicadores, es cada uno de sus hijos, hermanos, que se enlistó en el ejército del Señor, ¿verdad? Entonces, necesito, hermanos, estar preparado, mi estudio diario, porque si no estudio, ¿qué le voy a dar a la iglesia? ¿O cómo voy a anunciar el Evangelio, hermanos? Acuérdense de Priscila y Aquila, que tomaron un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, de espíritu fervoroso. ¿Se acuerdan quién era? Apolos. Y lo llevaron y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Ellos sabían, hermanos, estaban preparados como cristianos, ¿verdad? Ok, en ese estudio diario, hermanos, Pablo a Timoteo da varios consejos. Le dice allá en la primera de Timoteo 4, verso 13, ocúpate. Ya nos han predicado acerca de ello. O en la segunda carta de Timoteo 3:14, cuando le dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, pero la frase que a mí me ha llamado la atención siempre, hermanos, es, y te persuadiste. Persuadiste significa estar convencido. No es nada más conocer, no es nada más, yo voy a decir, espérame, yo cada cosa que digo, estoy convencido, persuadido, y así lo digo, con fervor, con amor, con el deseo, hermanos, de edificar a los santos, como ya lo hemos dicho. El hombre de Dios, hermanos, es aquel que escudriña la Escritura. Y escudriñar no es nada más la lectura rápida, sino que se profundiza uno en los temas. O, hermanos, Santiago 1:25 nos dice que seamos aquellos que miran atentamente en la perfecta ley de Dios. Ese atentamente, hermanos, se refiere a escudriñar, otear, ver desde lejos, ¿verdad? Dios lo quiere preparado, hermanos, pero fíjense lo que sigue, en todos los aspectos de la vida. El hombre de Dios está preparado en todos los aspectos de la vida. Cuando hablamos de la segunda carta a Timoteo 3:16 al 17, hermanos, generalmente nos enfocamos en la utilidad de las Escrituras, pero si vamos a la lectura, allá en la segunda carta de Timoteo 3:17, 16 y 17, 16 nos habla de la utilidad de la Escritura, hermanos, pero el 17 nos da la meta de esa utilidad. ¿Cuál es el objetivo que está siguiendo nuestro Dios a través de su palabra? ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios, ¿quién, hermanos? Ustedes y yo, nosotros, aquellos dedicados
a instruir a la hermandad, a edificar, a enseñar, a predicar la palabra de Dios. El hombre de Dios, fíjese, sea perfecto. La palabra perfecto, hermanos, es una demanda enorme que nuestro Dios nos hace. Y luego dice, enteramente preparado para toda buena obra. Yo no sé si me ha prestado atención, pero la palabra enteramente no deja nada fuera. Yo, como hombre de Dios, hermanos, voy a administrar, voy a construir, voy a aconsejar, voy a predicar, como ya lo hemos dicho. El hombre de Dios, hermanos, yo lo llegué a ver en un momento, y lo sigo creyendo, como un superhombre. Porque veía a mi hermano David, él fue el ejemplo en nuestra vida, y veíamos a aquel hombre, hermanos, de carácter, de empuje, que vivía su cristianismo. Y veía, hermanos, al hombre de Dios como un superhéroe. El hombre, el predicador, hermanos, va a ser para muchos aquel padre. ¿Cómo veíamos a nuestro padre? Como aquel, oye, mi papá sabe todas. Especialmente cuando vamos creciendo antes de la juventud. Y después seguimos viendo la sabiduría de nuestros padres. El hombre de Dios, hermanos, tiene que estar enteramente preparado para toda buena obra. Cuando vienen aquí, no les tocó a ustedes la bendición de construir esto. Pero aquí estuvo la vida de mis hermanos estudiantes, poniendo, hermanos, su vida en la pico, la pala, la mezcla, y construimos este lugar. Y dejaron su huella ahí. Y algunos lo veían, no, hombre, nos están maltratando mucho, era voluntario, hermanos. En aquella época me involucré y era voluntario. Se lo decía, cuando estés en la obra, si Dios te bendice y tienes un lugar, vas a construir. Aquí tienes la oportunidad de aprender de construcción, tienes la oportunidad de aprender de electricidad, tienes la oportunidad de aprender cosas, oficios que normalmente no los tenemos porque estamos envueltos en la vida, en el sobrevivir, en el trabajo para nuestras familias. Bueno, toda buena obra. Había un hermano que pateaba el libro de consejería ministerial cuando acababa la clase. Hermano, el hombre de Dios va a aconsejar. Va a agarrar a aquella pareja con problemas y le va a decir lo que Dios nos dice y nos podemos ayudar de las disciplinas humanas que salieron de aquí, hermanos. No hay una sola cosa que el hombre le diga al hombre de valor que Dios no la haya dicho antes. Ya lo había dicho Dios miles de años antes. Entonces no olvidemos, hermanos, preparados. Dios nos quiere preparados, especialmente en todos los aspectos de la vida, por esa frase, enteramente para toda buena obra. Y, hermanos, Dios lo quiere amoroso. El amor es vital. Si no está el amor en lo que hace, si hay otro fin, mis hermanos, vamos a echar malas. ¿Se acuerdan que el amor hace lo imposible? Cuando venga la adversidad, hermanos, y vea la hermandad, si en lugar de un corazón amoroso, hermanos, va a haber un corazón resentido o un corazón mezquino, no va a sobrevivir. No va a sobrevivir. Cuando venga la prueba, cuando venga la estrechez, cuando venga la confrontación, porque vamos a abrir obra, hermanos, y los hermanos van a ser niños de Cristo. Si aquí batallamos a veces con los estudiantes, fíjense, hombres de Dios que calificaron para entrar a la escuela, y a veces batallo y pienso, uy, está terrible aquí. Cuando salga la obra, hermanos, no va a ser más fácil, va a ser más difícil. Y el amor, hermanos, 2 Pedro 1:7, nos está dando las cualidades que el cristiano tiene que añadir a su fe. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Termina diciendo, hermanos, añadir amor. Y el amor, hermanos, cubre multitud de pecados. 1 Corintios 12:31 nos habla acerca de que es el camino más excelente. El hombre de Dios, hermanos, ¿cómo lo quiere? Dios lo quiere fiel. Mateo 25, hermanos, capítulo 15 en adelante nos habla de aquellos obreros, hermanos, aquellos hombres de trabajadores que le dieron talentos. Y fíjense, cuando regresa tu Señor y hace cuentas, ahorita ya no voy a hablar de los talentos, pero me gustaría hablar. Dinero de ahorita, hermanos, un talento, ¿cuánto es? Más de 200,000 pesos. Y después se los compruebo, más de 200,000 pesos. 200,000 pesos, mi hermano Rodolfo, trabájelos. Y luego hacemos cuentas del siguiente año, o los siguientes años. Oye, no, pues no era nada, ¿qué hago con 200,000? ¿Qué no hace con 200,000? Dios lo quiere fiel. Dios nos ha dado, hermanos, un deber y una responsabilidad y un tesoro, ¿verdad? ¿Se acuerdan del Evangelio? Y Dios lo quiere fiel. El siervo, hermanos, tiene que ser hallado fiel. Según de los Corintios 3-6, el apóstol Pablo, hermanos, está escribiendo esta carta y él nos habla de que seamos hallados fieles. Y en la segunda carta de los Corintios 8:21 nos habla, hermanos, que busquemos ser ministros competentes.
Busquen esa palabra, hermanos, competente. Una persona competente, hermanos, es aquella persona que entre todos sus atributos y cualidades es una persona fiel, que hace las cosas que tiene que hacer. Aquellos hombres de los talentos, ¿por qué fueron reconocidos como por su Señor buen siervo fiel? Porque ellos hicieron las cosas correctas en ausencia de su Señor. ¿Se acuerdan de aquel siervo malo que hacía maltrato a sus conciudadanos? Aquel no fue fiel. Pero estos, hermanos, el que ganó, el que le dieron 5 talentos, al que le dieron 2 talentos, fueron hallados buen siervo y fiel. Así lo enfatiza la palabra, hermanos. Hemos visto el tema, hermanos, el obrero de Dios, y vimos que Dios lo quiere diligente, Dios lo quiere preparado, Dios lo quiere amoroso, pero sobre todo, hermanos, Dios lo quiere fiel. Si nosotros no descuidamos, hermanos, esos aspectos en nuestro ministerio, vamos a lograr, hermanos, el éxito. Pero no el éxito, hermanos, como el mundo lo ve, sino como Dios lo ve. Y escucharemos, hermanos, su hermosa voz que nos dicen: bien, buen siervo y fiel. La promesa, hermanos, el reconocimiento, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, mis hermanos, este es el tema que quería compartir con ustedes. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Y no se olviden, mis hermanos, que somos hombres de Dios. Fíjense la enorme responsabilidad que tenemos sobre nosotros, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Amén.